Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Carlos, buen día. Muy bien, ¿tú qué tal? Qué gusto tenerte en este espacio y conversar contigo hoy. Lo mismo digo, muy grato siempre conversar con vos de estos temas que nos inquietan bastante. Así es. Precisamente, Mauricio, hay una idea en todas estas conversaciones que hemos tenido que me viene dando vueltas en la cabeza. Yo creo que nos puede servir bastante como punto de partida hoy. Es que muchas veces pensamos que el reto de los empresarios, del CEO, del gerente, es trabajar más fuerte, tener mayores controles, mirar constantemente qué están haciendo los otros afuera para no quedarse atrás. Pero yo creo que el reto de fondo es otro y quiero que descubramos juntos cuáles son esos elementos de ese gran reto que tienen los empresarios en este momento. Te lo pongo como una idea inicial y es más bien construir un sistema que pueda mantener viva la estrategia en medio de ese día a día y de esa operación y manteniendo viva esa estrategia le permita cuidar, le permita fortalecer y llevar al mercado eso que realmente los hace únicos y diferentes. Creo que en ese sentido, Mauro, pues la empresa no pierde el rumbo de un día para otro. Lo pierde cuando deja de reflexionar, cuando la operación le toma a los líderes pues, la mayor parte de su tiempo, están como apagando incendios y dejan de ver el sistema completo, están trabajando en urgencia y parece que estuvieran decidiendo muy redactivamente y casi que sin darse cuenta terminan pareciéndose lo máximo posible a los otros y eso pues les pone en una situación como de, como diría algún autor, de estar en un océano rojo, Mauro. Entonces creo que esta conversación le podemos sacar mucho jugo. No sé, ¿qué opinas vos de esta idea central para conversar hoy? ¿Cómo lo ves? Me gusta mucho la idea, Carlos, y me conecta por lo siguiente. Ujú. Creo que este descubrimiento de la estrategia, como lo veo yo siempre, tiene mucho que ver con que nos han enseñado desde mucho tiempo atrás que la estrategia es lo mismo que planeación estratégica. Y creo que hay un reto que históricamente ha hecho que ese empresario, ese CEO, pues se enfoque mucho en el ejercicio de planear estratégicamente su compañía y que Sí, después del ejercicio le cuente a sus colaboradores cuál fue el resultado. Y, y ese es el primer detonante o el primer síntoma sí, que los empresarios dejan pasar. Cuando hacen una planeación estratégica que termina archivada o engavetada o en una carpeta bonita en alguna oficina, eh, pues ahí empezamos a perder el control de la sí, compañía, ¿no? Porque la comunicación se vuelve, léanse el manual de la planeación estratégica y eso es lo que hay que mm, hacer. Y cuando eso lo deja uno a libertad de interpretación de los demás, pues cada uno interpreta la planeación estratégica desde su visión, desde su perspectiva, desde su rol. Eh, sí, por ejemplo, tú haces un ejercicio y te invito a que lo hagas y a quienes nos van a escuchar lo hagan. Es muy fácil preguntarle a varias personas de una misma empresa cuál es su propuesta de valor o cuál es su misión y visión. Y tú vas a empezar a encontrar diversidad de versiones. Y cuando sí. eso pasa, pues claro, es lo que en mi opinión hace que el CEO esté apagando incendios todo el tiempo, Ujú. porque no hay un entendimiento a profundidad, porque nos acostumbramos a eso. La planeación estratégica es un manual que únicamente se lee una vez al año, o de pronto cada 2 años, o de pronto tres, y pare de contar. Entonces, esa distancia entre una cosa y la otra, creo yo que es lo que hace en primera instancia que el gerente se vuelva mucho más táctico y operativo que estratégico.
Ujú. Y se pierda esa condición de estrategia como proceso vivo que se mantiene en el tiempo, porque lo que yo veo es que se hacen unas sesiones probablemente muy interesantes de definiciones estratégicas y estas Exacto. líneas estratégicas, eventualmente salen esos objetivos, pero esa conversación se pierde, se diluye en el tiempo y eventualmente vuelve a emerger la conversación cuando estalla la crisis, cuando vemos que ese gap es muy grande y tenemos que volver a hablar de estrategia para corregir el rumbo. Entonces creo que, pues primero, uno de esos grandes retos que tiene el empresario es entender que necesita ayudar a definir, a establecer un sistema que permita que la estrategia sea una conversación permanente, porque puede que se definan unas cosas en el más alto Claro, nivel de la jerarquía, pero la estrategia ocurre en el día a día y hay exactamente. retroalimentación permanente y la estrategia también tiene que viajar de la operación a la dirección y mantener esa comunicación permanente. Creo que es un proceso conversacional de descubrimiento, de pequeños ajustes permanentemente. Entonces podríamos decir que ese es pues el reto, uno de los primeros retos y es entender pues la definición y la diferenciación entre la estrategia y esas sesiones de planeación o esas cosas que eventualmente pueden ser útiles como punto de partida, como disparador, pero no como algo eh, estático, ¿cierto? Así es. Y te pongo, ahora que traes el tema a la conversación, una palabra que creo que resume y define y agrupa muy bien ese reto y es coherencia. ¿Por qué la, Coherencia. por qué la coherencia es tan importante en estrategia? Porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, ¿sí? Y Ujú. la planeación estratégica nos ha llevado a perder coherencia, porque hay una distancia muy marcada entre ese librito de planeación estratégica 2026-2028 y lo que realmente pasa en una compañía o una organización sin importar el tamaño. Y ahí voy a conectarlo con lo siguiente. Ujú. Los gerentes se olvidan, o muchas veces no lo saben, que la estrategia no es solamente esa parte de arriba, ese nivel superior, donde se sienta la junta, cuando hay junta, o la gerencia con su equipo directivo y definen hacia dónde quieren ir, sino que la estrategia hay que integrarla en todos los niveles de la organización. Y la mejor Sí, manera de integrarla es hablando el idioma de la estrategia, que para mí, y lo que hemos estudiado es, hay tres niveles. Un nivel arriba, el superior, que es la sí. estrategia corporativa, es donde tú Ujú. defines el propósito, la misión, hacia dónde quieres ir, pero viene, Sí, La, y la cuando cancha tienes en la ya, que queremos jugar, como diría alguno exactamente, entonces ya por ahí. cuando ya defines eso, bajas a un siguiente nivel, que es la estrategia competitiva. Y la estrategia competitiva es cómo conecto yo ese propósito y esa propuesta de valor con el mercado, con ese segmento de personas a las que yo le quiero vender o le vendo a esa Sí, porción del mercado. Cuando yo tengo eso claro y esas dos cosas hicieron clic, pues lo que sigue es la estrategia funcional. La estrategia funcional es decirle a todas las demás áreas de la organización, mire, la coherencia de la estrategia está aquí, en esta cancha que hemos decidido jugar, vamos a renunciar a esto y nuestro mercado está pidiendo esto. Cada una de las áreas de la organización arman su estrategia para hacer eso posible. Cuando esas tres cosas están alineadas, es lo que yo sí. llamo hay coherencia. Y cuando hay coherencia, pues el trabajo de todos va en esa conversación cotidiana de estrategia. Lo que no pasa Ahora, con la planeación. de acuerdo. Mencionaste dos cosas en las que quisiera profundizar un poco. La primera es la alineación. Mencionaste la alineación y Sí, yo creo que muchas veces hay un mal entendimiento de esa alineación porque parecería que la alineación baja, baja, así baja, es. baja, desde arriba hacia abajo, pero la alineación es una conversación permanente
no solamente de arriba hacia abajo, sino también horizontalmente y se Claro, convierte en un proceso bastante complejo de conversaciones en la organización. Entonces, esa sería la así primera es. cosa que quisiera. Y mencionaste algo muy importante dentro de la estrategia que quisiera que abordáramos un poquito más y es, dijiste algo como renunciamos a esto. Sí. Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué crees que es tan importante para el empresario esas renuncias que a veces son tan difíciles? Porque si no estoy mal, decía Steve Jobs que decidir qué hacer, decir qué no hacer es tan importante como decidir qué hacer. Y creo que tiene un valor fundamental en el concepto de estrategia. Tal si profundizamos un poquito en esos hard choices, como diría Alejandro Salazar. Sí, es que cuando uno habla de estrategia, necesariamente hay que hablar de escogencias y escoger, Sí. y cualquier escogencia que tú hagas en tu vida a nivel personal, profesional, pues implica una renuncia. ¿Sí? ¿A qué estás Ujú. dispuesto a renunciar para lograr lo que quieres lograr? En las empresas uno lo ve cotidianamente, y es que estamos en una zona de tranquilidad. Algunos lo llaman la zona cómoda. A mí la zona cómoda, cuando me acerco a una zona cómoda personalmente, o veo a alguien en la zona cómoda, pues no la siento tan cómoda. Ujú. Hay un grado de incomodidad importante ahí. Entonces, el empresario se ubica en una zona de tranquilidad, que lo que está haciendo es, pues como siempre lo hemos hecho así, y tenemos resultados, y hay ventas, y hay flujo de caja, y todo aparentemente funciona bien, pues no pensamos en eso. Entonces, eh, solamente empezamos a pensar en la palabra escogencia o en la palabra renuncia cuando hay esos síntomas que nos están diciendo que algo está fallando en esa alineación de la estrategia. Cuando empezamos Ujú. a notar, que normalmente lo notamos tarde, porque también el día a día Sí, cuando estamos nos distrae. sobrecargados, por ejemplo, tenemos una cantidad de Exactamente, iniciativas rodando y ninguna avanza, perdemos el exactamente. foco. Sí. Y, y nos vamos a lo siguiente, que es las generalidades. Y muchos empresarios siguen hablando en términos generales. A quién le vende tu empresa? A todos. Yo le vendo a todo el mundo. Ah, ok, tú le vendes a El que 7 me compre. millones de personas. Claro, no, no, a todo el mundo no. Ah, entonces ¿a quiénes? Sí, ¿Sí? Entonces, cuando uno los confronta con esas preguntas, empiezan a darse cuenta que implícitamente han hecho algunas escogencias y han renunciado a cosas. sí. Pero nos gusta más la Pero generalidad. suelen ser implícitas en esos casos, incluso a veces inconscientes. Claro, totalmente, totalmente. Y ahí donde está la gracia de la estrategia, hacer conscientes esas escogencias, esas renuncias, porque eso te permite volver a la palabra que decíamos ahora, coherencia, Coherencia. coherencia. Es muy difícil encontrarse un empresario, por lo menos en los que yo he visto, que sean capaces de decirle a un cliente: yo no te puedo vender a ti, porque mi producto, mi servicio no es para ti. Ujú. ¿Ves? Y eso es cuando el empresario ya ha logrado un nivel elevado de coherencia, porque sabe exactamente dónde encaja bien su servicio, su producto, y a quién le sirve, ¿sí? Que es esa Ujú. alineación inicial de la propuesta de valor con el mercado. Pues podríamos decir, se me ocurre una palabra para que vayamos explorando también, que la madurez de, de la empresa, inclusive la madurez del líder, eh, tiene mucho que ver o podría haber una relación directa entre la coherencia y la madurez. Es decir, mientras más coherencia, más madura puede ser una empresa y más decisiones maduras puede tomar. Y eso implicaría que hay mayores probabilidades de mantenerse viva y relevante en el mercado. Diría que no es la única variable. Ahorita podemos explorar otras que podrían aumentar o sumar a esa ecuación de madurez, pero tiene sentido hablar de esa relación entre coherencia y madurez. Sí, sí, creo que tienen mucha relación, y depende mucho de la mentalidad del líder.
Ujú, Creo que fundamental. la mentalidad del líder define las dos cosas, la coherencia y la madurez. ¿Y por qué la mentalidad? Que yo he sentido siempre que cuando trabajo con líderes, con CEOs, con dueños de empresa, el reto mayor que tiene esa persona y que uno como consultor externo tiene es cómo bajo esa mentalidad al equipo de trabajo. ¿Cómo Ujú, traduzco eso? Porque parte del secreto de hacer buena estrategia tiene que ver con eso, porque el propósito de cualquier organización es eso que el fundador soñó en algún momento. Entonces, sí, hacer que uno pueda llevar eso es parte del ejercicio de coherencia y la madurez viene también no solamente por los años de experiencia, sino que para mí el mayor impacto de la madurez es la mentalidad. Cuando ya el empresario sabe que tiene que empezar a hacer cosas diferentes, porque ujú, entender que lo que tú has hecho del pasado hasta hoy te trajo acá, no te va a garantizar que eso mismo que de acuerdo, hiciste te va a llevar al futuro. de acuerdo. Ahí es donde hace clic y aparece el tema de la madurez. Entender eso, pues claro, estás enfrentándote a tu propio ego, estás enfrentándote a que eres el que siempre sabe las cosas, a que eres el único que decide y poder entender que no siempre es así y que la mayoría de las veces no debería ser así, pues ese grado de madurez depende mucho de esa mentalidad que tiene el líder. Mauro, me gustaría que lo aterrizáramos un poquito porque este punto creo que es fundamental y puede generar mucho valor en la conversación en la medida que lo llevemos a algo tangible en el día a día. Entonces, te propongo lo siguiente. Yo creo que la coherencia o la incoherencia no aparecen de repente. Es decir, hoy soy coherente, mañana soy incoherente. No, Ah, sí, van emergiendo ciertos síntomas o de coherencia o de incoherencia dependiendo de qué camino estemos cogiendo. Entonces, ¿qué tal si buscamos aquí entre los dos en nuestra experiencia y con las empresas en que hemos trabajado y demás, y que seguramente algunos de los que nos están escuchando se podrán identificar con algunos? ¿Qué, qué síntomas empiezan a emerger, por ejemplo, cuando empiezo a perder coherencia o me vuelvo a volver incoherente? Mencionaste ahorita algunos y por eso me resonó profundizar un poco. Por ejemplo, mirar la agenda del líder. Si la agenda del líder tiene un 90% de cosas asociadas a apagar los incendios y reuniones operativas y no tiene espacios sí, libres para sentarse a mirar el sistema, a reflexionar, a mirar qué es lo que nos hace diferentes, etcétera. Ese podría ser un primer ejercicio para proponerles a las personas que nos están escuchando. Mira tu agenda, ¿qué ves en tu agenda? ¿Qué te claro, dice tu agenda? claro. Ese es un ejercicio bastante revelador para los gerentes que también golpea de nuevo el ego, ¿sí? Porque Uh una -huh. cosa es sentirse ocupado y otra cosa es es hacer la tarea estratégica que tiene que hacer el líder. Y Sí, todavía me encuentro con líderes que se sienten mal porque para la vista de los otros y de su equipo, ellos están sentados en su escritorio haciendo nada. Y hacer nada, pues también está bien. Cuando el gerente sí. tiene la disponibilidad de sentarse a pensar, pues Ujú. así para los demás esté haciendo nada, él está pensando. Y eso lo relaciono con lo siguiente. Nos han enseñado siempre la estructura de una empresa es piramidal, eso pues ha Sí, venido cambiando mucho, y lo conecto con lo que llamamos o lo que normalmente se llama la soledad del CEO. Y la soledad del mm, CEO tiene que ver con lo siguiente. Vamos a pensar que la empresa tiene tres niveles. El nivel inferior, donde está toda la parte operativa, el día a día de la operación. Cuando tú te pones a pensar en una empresa promedio, ahí hay una cantidad de gente que entre ellos hablan. Tú vas a un nivel superior y encuentras una cantidad de gente más reducida, pero sí, todavía hay pluralidad de personas que pueden seguir hablando. Y sí, llegas arriba y está el líder solo. Entonces, de ahí viene la expresión la soledad del CEO, soledad. de pensar que el tipo está por ahí arriba o la persona está por ahí arriba y no tiene con quién hablar. A mí me gusta invitar a los gerentes y a los líderes
a que rompan ese mito, porque también hemos pensado que la conversación estratégica debería ser del CEO con alguien externo o del CEO hacia arriba con su junta. ¿Por qué no tener conversaciones estratégicas con toda la organización? ¿Por qué no sentarse en una empresa que, por ejemplo, maneje una cadena logística? ¿Por qué no te paras un día, gerente, en tus bodegas, en la zona de despachos y empiezas a hablar con la gente que carga y descarga camiones? Ahí te Ujú. vas a encontrar una cantidad de cosas que muy seguramente no sabías o que cuando te llegan a ti, pues llegan con una versión distinta de lo que es la realidad. Entonces, creo Claro, que hay una cosa importante por resolver. yo creo, Mauro, que hay algo importante ahí, y es que no solamente puede ser un antídoto, por decirlo de alguna manera, contra esa soledad del SEO, sino que también puede ser muy enriquecedor en el sentido de que cualquier persona viendo una determinada realidad, la planta, eh, el área de compras, cualquier cosa, tiene una visión limitada, de acuerdo a sus modelos Claro, mentales, de acuerdo a toda su experiencia. Entonces, en la medida que se propician y es parte del diseño del sistema que mencionaba al inicio, de diseñar un sistema que permita esa conversación permanente desde la estrategia hacia la estrategia, en la estrategia, eh, amplía ambas ujú, perspectivas. ¿Qué estás viendo tú? ¿Qué estoy viendo yo? Conversémoslo y al final pues, los dos nos iremos con una perspectiva más amplia. Entonces, si vuelvo a mi soledad, que también es importante la soledad para claro, la reflexión y demás, pero con una perspectiva más amplia, entonces pueden emerger razonamientos y posibilidades de decisión mucho más ricas, porque tengo una percepción de la realidad mucho más amplia. Y de mi realidad, y no sé si voy a hacer un llamado, un salto grande en la conversación, pero no quiero que nos vayamos ahorita, sí, sino que lo dejemos ahí pendiente, porque es que mirar hacia adentro, dentro de la organización, es fundamental. Y creo que lo mencionamos ahora, muchos CEOs y comités directivos, etcétera, creo que le dan mucha preponderancia a mirar hacia afuera y parece que su principal eh, sí, motivador es, voy a mirar la competencia a ver cómo me parezco más a ella. Entonces creo que aquí podemos exactamente. eh, propiciar la ruptura de otro mito. ¿Qué tal si en lugar de estar mirando hacia afuera, miro hacia adentro para encontrar lo que me hace único? Entonces dejemos esa diferenciación un Sí, momentito en claro. el parqueadero de la conversación para que no se nos pierda y sigamos con esos síntomas de incoherencia y esos posibles antídotos. Entonces yo creo que lo que planteas de mantener una conversación permanente en todos los niveles, pues ayuda muchísimo a que la perspectiva se amplíe, las decisiones que se tomen sean pues mucho más coherentes, podría decirlo, porque pues, interpretan esa realidad de una manera mucho más efectiva, diría yo. ¿Y qué otras Sí, cosas podemos encontrar? Por ejemplo, eh, la incapacidad, que a veces es inconsciente, a veces es consciente, de delegar. Entonces, por eso estamos sí, apagando los incendios, por eso la, la agenda está llena de cosas que a la vuelta de la esquina, pues yo no tendría por qué estar en una reunión donde se está hablando de un tema absolutamente operativo o algo así. Entonces, la incapacidad de delegar, ¿qué tanto nos podemos identificar con eso? ¿Qué tanto estoy siendo incapaz de soltar cosas por cualquiera que sea el motivo? claro, ese es un tema grueso en la Ujú. conversación de estrategia, porque delegar primero implica, vuelvo a la mentalidad del líder, que le da miedo soltar, le da miedo delegar, porque lo que más me encuentro yo es, nadie lo hace como yo lo hago. ¿Y Entonces, si nadie cómo? lo hace Sí. como yo lo hago, pues ahí le está sobrando un poco de gente, ¿cierto? Entonces, hay que aprender a soltar y soltar, para delegar uno debería empezar a confiar en la gente, aceptar que se van a equivocar como nos equivocamos todos y ser capaces de convivir con esos errores
obviamente, uno pues también tiene que ponerle un límite al tamaño del error que se puede cometer, pero Sí. si tú le sueltas a tu equipo la posibilidad de que se equivoquen, pues es un reto de aprendizaje para las dos partes, sobre todo para el líder. Ese es un tema importante en la conversación de estrategia. Eh, Ok. y lo conecto con un síntoma que es bastante frecuente. El líder normalmente está pensando que su responsabilidad es poner el marco estratégico de la compañía a disposición de todos y está esperando que su área comercial sea la ejecutora de la estrategia. Y cuando Mm, uno mete en la conversación esas dos cosas, pues ¿dónde está el resto de la organización? Y cuando tú vas a la agenda del empresario, gran parte de la agenda del empresario es ventas, es sí. reunirse con ventas. Muy pocas veces estamos viendo el resto de la organización. Entonces, una invitación siempre es a que nos desprendamos de ese pensamiento, de ese paradigma. La estrategia no es solamente la estrategia comercial. La estrategia es un conjunto y una suma de todas las áreas de la organización, de todos los Sí. dolores de la organización, que cuando ya están alineados, como lo decíamos ahora, pues esto empieza a funcionar y ese líder puede dedicarse a realmente a ser el gestor de la estrategia, a liderar la estrategia con un ámbito mucho más amplio de acción, más tranquilo, con menos presión, porque cuando nos cuesta delegar, lo que está haciendo ese líder es que está permitiendo que todos los problemas le lleguen a él para que los solucione. Claro. Qué pasa si ese líder no está hoy o se enfermó o se tomó vacaciones? Se dejan de tomar decisiones. Son preguntas que ese empresario tiene que empezar a hacerse. Y es un ciclo que se retroalimenta, es algo como la profecía autocumplida. El líder dice, ellos no van Exactamente, a ser capaces, al final, pues las condiciones y la delegación, la no delegación o la delegación inadecuada, pues hace que no se generen los resultados, entonces aparece yo, no podían, entonces se retroalimenta exactamente, de una manera muy peligrosa, porque yo creo que la delegación es un ejercicio de doble vía. Es decir, alguien tiene que soltar y alguien tiene que recibir. Pero no se trata exactamente. simplemente de yo recibo, sino, venga, recibo con claridad, recibo con unos criterios Claro, específicos, me siento acompañado, me siento ayudado, pero finalmente la responsabilidad cae en mis manos. No quiere decir que el líder simplemente suelta y se desentiende. O sea, acompaña también para generar en esa persona que está recibiendo pues todas las condiciones y sobre todo la confianza en que es posible recibir y dar el resultado. Entonces ahí se cumple exactamente. también, se podría cumplir también la profecía autocumplida, pero en la vida contraria. Porque siempre hay una ecuación, Mauro, que a mí me enseñaron hace muchos años cuando estaba en la universidad en control de calidad, una relación entre confianza y control. Entonces, cuando Sí, la confianza aumenta, el control puede disminuir, claro, pero cuando disminuye la confianza, aumenta necesariamente el control. Entonces, cuando mencionaste que es un tema también de confianza, pues yo suelto, no se trata de soltar todo de una vez y decir un ejercicio binario de ya ahora delego, antes no delegaba, sino ir en la medida que van respondiendo adecuadamente y aumenta la confianza, entonces yo quedo tranquilo, puedo soltar un poquito más, pero nunca desentenderme del todo. sí, claro, claro. Que ese equilibrio es el que uno debería tratar de encontrar rápidamente Uh en el ejercicio de ser líder. -huh. Y no lo encontramos. No lo encontramos porque es más fácil controlar que entregar y dar confianza. Es mucho más fácil y más cómodo. En este punto, Mauro, yo invitaría a los que nos están escuchando que identifiquen sus propias incoherencias en sus propios contextos, que miren un poco, que paren, que busquen un Sí, espacio en la agenda y busquen, pongan el radar buscador de incoherencias y lo escriban. Bueno, que estoy viendo ahora que antes no estaba viendo, propiciar una conversación también con sus compañeros de trabajo o cualquier persona
en la organización para buscar esas incoherencias y es impresionante lo que uno puede llegar a encontrar, a hacer visible, a elevar ese nivel de conciencia como lo mencionabas vos ahorita, y es un insumo fundamental para trabajar desde esa posición del empresario, del líder, del CEO, porque hay mucho, normalmente mucho donde trabajar. Sí, sí, esa es una buena reflexión. Eh, Identificar incoherencias, creo que es inclusive más fácil que identificar coherencias en esa actuación del día a día. Y la Sí, invitación es esa, sí, estoy completamente de acuerdo, detenerse un momento. No pasa nada si se detiene un momento, unas horas, unos días y revisa dónde están esas incoherencias y ajusta. Y ajusta no significa dar la orden de haga esto y cambie la forma de hacerlo, no. Ajuste es tenga conversaciones con personas que normalmente no tiene conversaciones. Y eso sí, le va a permitir entender por qué se desdibujó la estrategia y por qué empezó a generarse esa incoherencia en el proceso. No, no es simplemente llame a su gerente encargado de tal área y mande el mensaje, no vaya usted mismo y aterrice en el tema. Y voy a traerte un caso que me pasó recientemente, que sí. tiene que ver con eso. Una empresa que asesoré tiene 45 años en el mercado, 45 años en el mercado colombiano. Y les propuse hacer un ejercicio de encontrarse y reencontrarse con sus clientes, que son distribuidores mayoristas. Ellos importan materiales de aluminio para ventanas y puertas y demás. Y hubo un silencio aterrador en la organización cuando yo les digo, los voy a invitar a que vayamos a hacer un recorrido por los clientes. Sí, Un silencio que a mí me empezó a decir cosas, porque tú sabes que la comunicación no siempre es verbal, y, y el gerente me dice, Mauricio, a mí me da miedo ir a que me digan cosas que de pronto hacemos mal, y yo por eso tengo un gerente comercial, que es el que se encarga de traerme esa información, y yo, oh, por Dios. Hicimos un recorrido por los clientes, por los más importantes, por los pequeños, por todos. Nos faltaron tal vez dos o tres. La conclusión que sacan los dueños es, oiga, no habíamos ido a visitar los clientes hace más de 40 años. Casi que tocó volverlos a presentar y darse cuenta de eso es revelador. claro. Es un tema de incoherencia total. ¿Cómo le exijo yo a mi equipo comercial unos resultados cuando ni siquiera yo he hablado con el cliente? Mira, por ejemplo, había un par de clientes que eran distribuidores exclusivos de la Sí. marca, pero ante la ausencia de comunicación con dueños y con gerente comercial, porque el gerente comercial transformó su función de vender a tomar pedidos, Mm, empezaron a traer otras marcas, a representar otras marcas en su portafolio. Cuando los dueños van, oiga, ¿y esto es qué? Este es el resultado de su ausencia, le dijo uno de ellos. Esto que está viendo en esta wow. bodega es el resultado de su ausencia. Pero si usted se compromete conmigo, yo saco lo que tengo de otras marcas y vuelvo a su marca. Y volvemos. Ujú. Entonces, mira cómo la Absolutamente incoherencia, claro, claro, y tiene que ver con eso. Eso es un hecho de incoherencia que uno encuentra en la comunicación de un dueño, de unos líderes que están pidiendo unos resultados cuando no están dadas las cosas para que se den. Pero mira la importancia en este ejemplo de hacerlo visible y ser consciente y a partir de ahí tomar Exactamente. decisiones, porque cuando estoy en ese grado de inconsciencia y de no conocimiento, pues no me entero y pues la vida pasa sin que me entere, pues es muy peligroso. Pero cuando Exactamente. tengo esos insumos, esa capacidad de tomar decisiones y tener conversaciones estratégicas a partir de lo que hago visible
eh, a partir de esas conversaciones. Exactamente. Entonces, de aquí la importancia de, y lo complementaría con lo que dices ahorita. O sea, siéntese a conversar con su organización de arriba abajo, pero también converse con sus clientes. Claro, claro, claro. Eh, y yo tengo ahí un reto importante que hay que resolver. Ujú. Hablamos de los síntomas de esas, digamos, incoherencias tempranas. Pero yo me preguntaba justamente en este caso, el síntoma lo vimos al final cuando las ventas empezaron a quedarse quietas o a caer, Dejaron pero de ¿qué llegar pasó pedidos. antes? Sí, Exacto, pero ¿qué pasó antes? Es que antes tuvo que haber habido algún elemento una que, cadena de o algunos, consecuencias. exactamente, alguna cadena de hechos que llevaron a que las ventas. Entonces el empresario levanta la mano y dice, no, es que estoy perdiendo ventas, Ujú. pero está perdiendo ventas es el síntoma real, no, creo que es una consecuencia Detrás, de de acuerdo, algo que o pasó. sea, esa pérdida de ventas que inclusive a veces se puede ver en función de pérdida de ventas y a veces se puede ver en función de la caja o una Claro, combinación de varias. Debajo es como la punta del iceberg y debajo hay una cantidad de cosas que se han venido cocinando durante el tiempo porque puede ser mm, mm, fallos en las entregas, calidad en los productos, ausencia en el sí, servicio, son pequeños detalles que se van acumulando. Entonces, por eso es importante, creo yo, que ese sistema que necesitamos diseñar para mantener viva la estrategia nos permita no solamente observar y ser consciente de esos síntomas, sino poder identificar los problemas que están generando esos síntomas y las exactamente, causas de esos problemas, de tal manera que cuando hablamos de estrategia, dijimos que hablamos de hard choices, ¿cierto? Entonces, a la hora de resolver problemas, también hay que hacer hard choices. ¿Qué problema vale la pena resolver en este momento? ¿Cuál es el exactamente, problema al que vale la pena ponerle energía? Y cuando me enfoco en entender ese problema, pueden emerger una cantidad de causas que incluso pues, no necesariamente son lineales, causa-efecto, sino que suelen ser más complejas y sistémicas. total, ¿Cuáles son esas causas principales, esas dos o tres cosas que vale la pena mover? Y luego aparece, bueno, ¿cómo las muevo? Entonces, con un pequeño esfuerzo acá, trabajo esta causa principal que me ayuda a responder este gran problema. Entonces, fíjense que también el foco no es solamente en función del mercado, donde me paro, la segmentación, sino cómo afronto el diseño y la evolución permanente del sistema en el que opero. claro. Y te voy a traer un elemento adicional. Mm, el sistema debería ser una herramienta que le permita a ese empresario identificar esos síntomas tempranos, Sí. esos síntomas tempranos de incoherencia que empiezan a darse en las conversaciones cotidianas. Pero desafortunadamente la realidad es distinta. La realidad es, compro un sistema de información, un ERP, y armo un tablero de indicadores enorme, que Mm, el 95 o 97% de los indicadores que están ahí, ninguno te sirve para tomar una decisión adecuada y alineada con la estrategia. Y, y desafortunadamente lo que veo del lado de la herramienta es los sistemas de información robustos, los ERPs, y, SRMs, sistemas contables, hacen que el empresario sea quien se adapte a ellos y no al contrario. Y esa es una conversación permanente en temas de estrategia. ¿Por qué no es al contrario? Pues porque la salida fácil para el proveedor es, aquí le entrego este software robusto y usted verá qué usa y qué no usa. Y me voy a un caso práctico. La firma consultora mía, eh, eh, el área contable me trae un plan de cuentas y me dice, este es el plan de cuentas con el que vamos sí. a hacer la contabilidad suya. Ah, ok, listo.
¿Y por qué tengo materias primas, inventario en proceso, productos terminados? Esto es una firma de consultoría. Ah, no, porque eso es lo que está ahí en el PUC. Ok, quítelas. O sea, no vamos a dar esas cuentas. No, es que eso es lo que está en el PUC. Entonces es imposible. Yo sigo viendo en mis estados financieros inventario en proceso, producto terminado, una firma de consultoría que no tiene nada que ver. Y eso lo llevas a cualquier empresa y los sistemas de información son eso. En esta empresa donde hicimos el ejercicio que te conté ahora, adquirieron un CRM que nadie utiliza, porque el CRM les implicaba ajustarse al CRM. Entonces, la decisión independiente de cada vendedor fue, yo tengo mi base de datos en Excel Ujú. y junta eso pues para una decisión. Mucho desperdicio. Exactamente, exactamente. Entonces, creo que ese tema tiene que ver también con vuelvo a mi palabra de la mentalidad del líder, cómo permito que esas cosas pasen, y eso es una incoherencia, en últimas, eh, que se da en la estrategia, y si yo no soy capaz de definir cuáles son mis indicadores primordiales a los que yo debería estar mirando, que no son los mismos siempre. Todas las empresas hay épocas en las que tú tienes que estar midiendo una cosa, pero luego es otra y luego Sí, otra, pero nos sí. hemos acostumbrado a que es un dashboard, o un cuadro de mando para todo igual siempre. Eso me hace pensar en algo muy importante que voy a conectar con la conversación que, aparte de la conversación que tenemos pendiente, y es que yo como organización me adapto a lo Ujú. que me plantean procesos, herramientas, buenas prácticas, mejores prácticas, etcétera. Entonces, alguien más está tomando las decisiones por mí. Su Exactamente. proceso debe ser este, su plan de cuentas debe ser este. Eso por un lado. Pero por el otro lado, también alguien más me está diciendo cómo vestirme, cómo peinarme para parecerse lo máximo posible a mí, que es la Claro, competencia. Entonces la competencia me está diciendo, yo estoy haciendo esto, estos son mis productos, estos son mis servicios, estos son mis canales, esta es mi estrategia de precios, lo que sea. Y entonces yo traigo esa mejor práctica de la competencia y adapto mi sistema para parecerme a él. Y ahí es donde emerge esa pregunta, a partir de parecerme a alguien, ¿realmente voy a lograr una diferenciación que me haga competitivo, que el mercado me prefiera a mí y que me lo devuelva con ventas y con caja y con todo lo que necesito para sobrevivir en el mercado? Entonces yo creo que este es el momento de soltar esa bomba sí, de por qué renunciar explícitamente a parecerse a la competencia. claro, y ese es un elemento clave para desprenderse de la planeación estratégica tradicional, Uh-huh. que se enfoca mucha parte del tiempo en analizar la competencia. Mi Sí. perspectiva y lo que yo he aprendido en el desarrollo de estrategia en los años es que cada vez que tú miras a la competencia, lo único que estás logrando es parecerte a ella. Siempre te estás pareciendo a ella. Pero eso no es, digamos que eso no es grave, digamos que listo, está bien. Lo grave es que cuando tú llegas al mercado, le estás haciendo ver al mercado que todos son iguales, Uh-huh. que la posibilidad de que escoja tu servicio, tu producto, es lo mismo que escoja el de la competencia. Entonces, por eso lo que yo le invito a los gerentes es, eh, vamos a descubrir la estrategia que te va a ser relevante y único en el mercado. Y vamos a Sí, desaparecer el estudio de la competencia de la conversación. Nos vamos a enfocar únicamente en el mercado. Y sí. yo le digo a los emprendedores y a los empresarios, su tiempo, la mayor parte de su tiempo debería estar del lado del mercado y no de la competencia. Uh-huh. Conozca a profundidad lo que su mercado y sus clientes quieren resolver, porque la otra noticia importante es las personas, los mercados, los clientes cambian constantemente sus prioridades, sus dolores, sus necesidades. Sí, Si yo como empresario estoy atento a lo que va necesitando ese cliente, ese mercado, en cada momento, pues puedo crear productos, servicios y soluciones para resolverle ese dolor.
Y mira que ahí no estoy mirando la competencia. Me voy a enterar de la competencia sí, y muy seguramente a través de lo que me está contando el mercado, lo que me está diciendo el cliente. Sí. Pero no estoy desperdiciando mi tiempo y mi energía mirando la competencia. Y eso obviamente talla y hace que la Sí, persona claro. diga, no, pero ¿cómo me olvido yo de la competencia? Sí, olvídese de la competencia, que es posible hacer empresa. Y el ejercicio más próximo que yo hago con los empresarios que insisten en mirar la competencia, yo les digo, listo, vamos a irnos a una industria distinta a la suya y mire una empresa referente de esa industria y traiga ideas de esa industria a la suya, no de Ujú. su industria, sino de otra industria, una industria lejana, distinta, que no se parezca Sí, en nada a la suya y sí. mire cómo soluciona problemas. Eso es más enriquecedor que irme a ver qué está haciendo la competencia y que me va a llevar a parecerme más a ella. Claro, porque de todas maneras es una fuente de ampliación de perspectiva, ¿ves? Y de que Exactamente, emerjan elementos innovadores, ¿cierto? Pero entonces, exactamente, a donde me lleva ese, desde la perspectiva del cliente, de quien toma la decisión de adquirir un producto o un servicio, eh, cuando ve dos que se parecen igualitos y que digamos que funcionalmente o emocionalmente o todos los atributos de valor que puede haber en los dos productos, finalmente quien decidirá es el precio, si se parecen lo exactamente, suficiente. Eh, exactamente, y digamos que mi factor competitivo, o sea, eso me llevaría a que mi factor competitivo sea el precio, y competir probablemente bajando márgenes y apostándole a volumen, qué sé yo. exactamente. Sí, competir en un océano rojo donde nos estamos canibalizando entre nosotros y no es, entiendo que este grupo de personas tienen un problema relevante que vale la pena resolver y yo se los voy a resolver como nadie. Y eso es lo que me hace Exactamente, diferente, es la exactamente, relevancia, este problema importa para mí y tú me lo resuelves como nadie. O sea, si miro alrededor no hay nadie que resuelva este problema, entonces de manera natural te escojo, no por exactamente. comparación, sino por diferenciación. Y esa Claro, es la apuesta estratégica. claro. Ese es el reto mayor, pero Ujú. también al mercado lo tenemos que educar para que sea así. Porque el mercado, si nosotros como empresarios estamos acostumbrados a analizar la competencia, el mercado también. El mercado Claro, está acostumbrado a que necesito tres cotizaciones. por No, comparación, en sí. la medida que tú empieces a ver que yo soy la persona o la empresa que te soluciona tus dolores, tus necesidades, Ujú. que te alivia esa tormenta que llevas, tú vas a ir con el tiempo dejando de analizar y ver la competencia y de pedir comparaciones. Es un proceso natural que se va a ir Sí. dando en la conversación estratégica y vuelvo a la coherencia, a la alineación, que son palabras importantes en esta conversación. Entonces, si recogemos todo lo que hemos conversado y nos ponemos un momento en los zapatos del CEO, del líder, del gerente, si comparamos, aquí sí vale la pena hacer una comparación porque es de mí mismo con mí mismo. Del CEO hoy y el CEO de mañana, Sí, ¿cuál debería ser ese verdadero rol del CEO y cuáles serían algunas ideas o consejos, más bien anticonsejos, para ese CEO para, para emprender ese viaje de transición desde lo que soy hoy hasta hacia lo que me haría más efectivo y más sostenible en el tiempo como organización del mañana? ¿Qué le diríamos a estos CEOs en este momento para que se lleven una muy buena reflexión? pero hay varias cosas. Lo primero es que el CEO debería empezar a pensar más como lo decíamos en algún momento, Carlos, en ser el guardián de la estrategia. Uh Y, -huh, y si hablamos en términos de anticonsejos, yo invitaría a los oyentes y a los gerentes y dueños de empresa a que se hagan tres preguntas hoy. La primera, ¿qué resultado importante necesitas lograr este año, pero uh -huh, hoy sientes que no estás pudiendo destrabar?
esa pregunta lo confronta con lo que hablábamos ahora, es tómese un momento, sálgase de su calendario que está lleno de cosas que no son y siéntese a pensar en ese resultado importante que quiere lograr, pero no ha logrado destrabarlo hoy. Sí. Ahí vas a encontrar el primer elemento Ahí de una real. incoherencia o unas incoherencias que tiene su modelo de negocio y su estructura de pensamiento. La segunda es qué, qué decisión importante has venido aplazando porque todavía no tienes la claridad suficiente para tomarla. Y eso es una lista. Te cuento que cuando hago esa pregunta, hay una lista de decisiones importantes que no se toman porque me falta claridad. Y la claridad tiene que ver con que tengo el calendario lleno de cosas que me distraen, que no son. ¿Dónde estoy poniendo el foco? ¿Dónde está lo importante y qué es lo urgente? Y termino las preguntas del anticonsejo. Si tu empresa siguiera igual en los siguientes 12 meses, ¿qué es lo que más te preocupa que ocurra? Ujú. Eso los pone en un escenario de actuar y tomar decisiones hoy, por lo que decíamos ahora, lo que has hecho hasta el día de hoy en tu empresa te trajo hasta aquí y está bien, pero no te asegura que eso te va a llevar Lo va a llevar al al siguiente punto. futuro. Ajá. Exactamente. Para mí Hay, son hay, esas al- tres preguntas. hay algo, Mauro, en la segunda pregunta que me quedó resonando bastante. Creo que tiene, y me identifico mucho con eso, y es la palabra claridad. O sea, no Claridad. tomo una decisión o la aplazo o meto la cabeza en, Claro. en la tierra como el avestruz o miro para otro lado por falta de claridad. Y entonces, ¿cuál es ese nivel mínimo de claridad que yo necesito para dar el siguiente paso? Porque no existe el punto, creo yo, en el que haya claridad completa. O sea, nunca voy a tener la claridad completa. O sea, Para nada. y creo que es más desde derrotar esos miedos de los que hablábamos muy al principio de la conversación. Miedo que me equivoco, no tengo suficiente claridad y doy un paso y me equivoco. Pues esa equivocación te dará mucha más claridad que no haber hecho nada. Ahora, yo Exactamente. medir el riesgo, por supuesto, pero hasta dónde estoy dispuesto a dar ese siguiente paso en esa decisión. Y muchas veces la claridad se empieza a dar cuando doy el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, como si se fueran encendiendo luces en la medida que camino. Entonces la claridad no es un detonador inicial, sino que algo que va emergiendo en la medida que camino. Y de eso también se trata la estrategia, porque finalmente, Sí, como la estrategia es un recorrido, un proceso permanente, emerge información, emergen conversaciones, los resultados de las conversaciones, como el ejemplo del cliente del proveedor que no visitaba a los clientes hace 40 años. claro. El camino te va dando claridad. Entonces, el sistema, y volviendo a esa primera tesis que teníamos de un sistema vivo alrededor de la estrategia, pues parte del sistema es ese, o sea, cómo diseño un sistema para que me permita caminar con la mínima confianza y pueda ir recogiendo esa claridad en la medida que avanza, y eso también alimenta las decisiones de estrategia. Tiene que ver, y la manera que yo te respondería es eh, la claridad que le falta al empresario para poder tomar una decisión importante Uh -huh. está relacionada en su totalidad, creo yo, con el hecho de no tener y no atreverse a tener conversaciones difíciles. Sí. Creo que, y eso lo tiene claro el empresario. Él sabe que tiene que tener una conversación difícil con algún área, con una persona, y esa conversación lo va a llevar a despejar el camino para tomar una mejor decisión. Pero es mejor aplazarla porque yo no quiero tener esa conversación difícil. Sí. Creo que Y, y, es lo y que se más me convierte encuentro. o nos convertimos en procrastinadores profesionales. Al final yo creo que una empresa no se vuelve incoherente, no se desgasta pues de golpe, de un día para otro, se va perdiendo
esa claridad estratégica o esa estrategia y los resultados y demás cuando dejamos o no aprovechamos o no propiciamos esas oportunidades de escuchar a la gente, de escuchar el mercado, de escuchar a nuestros Exactamente, clientes, de escuchar realmente, o sea, de tomar esa información, interpretarla de acuerdo a mi contexto y a partir de ahí decidir, actuar exactamente, y luego actuar coherentemente. Y al ujú, final, creo yo que si se cumplen estas cosas permanentemente, los resultados serán una consecuencia natural, pero no puedo esperar los resultados sin estar haciendo todo este proceso estratégico permanente. Entonces, la invitación exactamente, es a exactamente. aprender esos radares de percepción, activar las conversaciones y que nos hagamos, ya que nos estamos haciendo esas preguntas reflexivas, ¿qué conversación estás aplazando? Exactamente. Y puede ser una conversación contigo mismo, puede ser una conversación con tu gerente de operaciones, puede ser una conversación con alguien en la planta o qué conversación Claro, estás aplazando y qué pasaría si efectivamente tuvieras esa conversación, qué insights podrías encontrar. Y ahora viene la parte creo que más importante de cualquier conversación y es la preparación, o sea, ¿cuál es tu intención con esa conversación? ¿Qué quieres llevarte? ¿Qué tono quieres que haya? ¿Cuál es el valor de esa conversación? Y al final claro, evaluar esta conversación valió la pena, porque las cosas que valen la pena, pues hay que repetirlas, hay que mantenerlas dentro de nuestra agenda. exactamente, exactamente. Y ese es parte del ejercicio como líderes y es el reto fundamental, poder entender que la coherencia debería ser la palabra clave en el desarrollo de la estrategia. Pues, ¿Qué concluyes tú de esta conversación, Carlos? pues yo me devolvería a esas primeras frases que dijimos, y es cuál es nuestro verdadero reto como empresarios. Es realmente es crecer por crecer, pues alguien me decía alguna vez, los tumores también crecen, ¿cierto? Entonces, no es Sí, crecer, no es vender más, no es controlar más, sino construir ese sistema con todas esas complejidades que hemos venido conversando, que no son pocas y seguramente habrán muchas más, que mantenga viva la estrategia, que mantenga viva ese descubrir, ese mantener el suficiente nivel de conciencia que me permita tomar decisiones y actuar coherentemente y obtener retroalimentación, porque es un sistema que se retroalimenta permanentemente. Entonces, el reto, finalmente, el principal reto del CEO es crear, mantener, cuidar ese sistema. Que eso es, no nos olvidemos que es un sistema compuesto de seres humanos que interactúan, toman decisiones para resolver problemas en el mercado de otros seres humanos. Que no lo volvamos absolutamente mecanicista, sino pues también el toque humanista. Somos seres humanos que resuelven problemas para otros seres humanos. así es. Y tener esa claridad creo que es el primer paso Uh -huh. en en el tema de Claridad, estrategia. coherencia, valentía, en fin, hay una cantidad de elementos ahí Sí, que pueden razonar. eso es. Bueno, y Excelente conversación. qué te llevas y qué le podrías decir ya finalmente a que nos están escuchando para cerrar, Mauro? Primero, que yo le digo a los gerentes y les quiero dejar aquí es, deténganse un momento. Y un momento Uh puede -huh. ser un día, unas horas, una semana, y revisen esas conversaciones que están teniendo y que están escuchando al interior de su organización y traigan los elementos que esas conversaciones les van a dar para identificar el camino y empezar a despejarlo con mayor claridad, mayor coherencia y sobre Sí, todo enfoque y resultados. Y lo segundo es estar dispuestos siempre a poderse preguntar. Pregúntense de manera difícil cosas que normalmente no se preguntan y no conversan en el día a día porque les da miedo o porque no quieren generar inquietud en los otros, porque no quieren mostrarse vulnerables. Pero vulnerable. verse
verse como personas, hablando con personas y atendiendo personas es lo primero que hay que aceptar. Entonces creo que la capacidad de hacerse preguntas es fundamental y de manera constante sobre todo. Sí, consentir. Exactamente, exactamente. Bien. Mauro, Entonces, muchas gracias por esta a ti conversación gracias. tan rica y espero que quienes nos estén escuchando, pues, se lleven algo valioso, lo compartan, lo conversen, y se Claro, lo lleven lo que hayan extraído como valioso, pues lo lleven a la práctica en su propio contexto. Y espero que repitamos estas conversaciones en otro espacio, ¿no? haremos otra conversación con otros temas que nos quedaron ahí en el Sí, tintero. hay mucha tela que Y cortar. también la invitación a que quienes nos estén escuchando y nos escuchen de aquí en adelante, dejen sus comentarios. Hay gente que está de acuerdo y hay gente que no, y todos son Bienvenido, bienvenidos. claro. Definitivamente, esto enriquece la conversación. Y a ti, Carlos, gracias por tu tiempo, por tu espacio y por tu apertura mental también para aceptar esta conversación. Un abrazo fuerte para ti. Chao, chao. Chao, chao. A ver.